Buenos días. Espero que todos estén bien. Con este video, el propósito es compartir con ustedes unas de las imágenes que se relacionan al podcast, el último podcast sobre Gaza y en particular el genocidio cultural en Gaza. Con el genocidio que sigue en Gaza, entonces, y la brutalidad de la entidad sionista en todo Palestina. No puedo no compartir lo que está pasando, también a nivel cultural. Más de 200 sitios culturales e históricos han sido destruidos en Gaza en los últimos 100 días. Ahora estamos a 109 días. Les quiero decir que todas las fotos que van a ver son de estos lugares, para que sepan, de los noticieros principales, de las cuentas Instagram de reporteros palestinos que están en Gaza y otras fuentes que pueden ver más abajo. Para empezar, una imagen de Gaza en los años 20, como pueden ver, una ciudad tranquila, típica del Medio Oriente, muy bella, con la mezquita Omari, de la cual hablaremos un poquito más adelante, y Gaza hoy. Eso es lo que tenemos. Y lo que ven arriba es parte de la mezquita que vieron en la foto de antes. Como les dije antes, más de 200 sitios culturales e históricos han sido destruidos en Gaza en los últimos 100 o 109 días. De acuerdo a las leyes internacionales, borrar la herencia cultural de un pueblo es un crimen en contra de la humanidad y es acto de genocidio. En el caso que Sudáfrica presentó en la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel este enero del 2024, se especifica, y cito, Israel ha dañado y destruido numerosos centros de enseñanza y de la cultura palestina, incluyendo librerías, mezquitas, iglesias, universidades, museos y sitios antiguos de importancia histórica. Fin de la cita. Algunos ejemplos son el antiguo puerto que data del siglo IX, que veremos, una mezquita que tenía manuscritos muy antiguos y uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo, junto con 195 otros sitios antiguos, todos destruidos desde el 7 de octubre. Eso de acuerdo a una ONG que documenta las destrucciones en sitios culturales en zonas de conflicto. Gaza es uno de los lugares más antiguos de asentamiento humano en el mundo, desde por lo menos el siglo XV antes de Cristo. Varios imperios, como el egipcio, Asiria, Grecia, Roma, para citar solamente algunos, han sido presentes. Por su ubicación estratégica entre tres continentes y frente al mar Mediterráneo, fue también parte de las grandes rutas de comercio entre África, Asia y Europa. El puerto de Gaza, por ejemplo, era parte de la famosa Vía Maris, la ruta que iba desde Heliópolis en Egipto antiguo hasta lo que es hoy Damasco. Al igual, por su riqueza agrícola en particular, fue la joya del Imperio Romano, de acuerdo a historiadores. Estos imperios, junto con las culturas persas, judías, griegas, nabateas, árabes, selchuk, otomanas, para citar de nuevo solamente algunas, dejaron huellas culturales importantes. El ministro de Turismo y Antigüedades de Gaza dijo después de la destrucción de la gran mezquita Omari, de la cual hablaremos un poco más adelante, y cito, el crimen de apuntar y destruir sitios arqueológicos debería empujar el mundo y la UNESCO a actuar para preservar la gran herencia civilizacional y cultural de Gaza. Fin de cita. Pero como usted y yo sabemos, no se ha hecho nada y organismos como la UNESCO solamente se atrevió a hacer una declaración muy blanda sobre la necesidad de proteger los sitios culturales, sin jamás apuntar a la entidad sionista. Cabe agregar que en como todos los lugares del mundo, los sitios culturales son marcados claramente con referencias de GPS internacional, como lo define la Convención de la Haya del 54 sobre la protección de sitios históricos y culturales durante un conflicto. Pero como un arqueólogo palestino dijo en una entrevista, y cito, todos nuestros lugares de herencia cultural
son marcados muy claramente, pero el ejército israelí sigue bombardeándolos y la destrucción con tanques y excavadoras sigue. Fin de la cita. Así que no se trata de daños colaterales. Pero antes de hablar de algunos de estos edificios antiguos destruidos, quiero, si me permiten, empezar con el hecho de que al destruir museos, monasterios y mezquitas y universidades, que muchas fueron destruidas en su integralidad, escuelas, centros culturales, también se destruye lo que protege. Y quiero hablar en particular de los manuscritos. Aquí pueden ver la Universidad de Al-Azhar, una de las 4 universidades en Gaza, todas han sido destruidas. La última, que es la Universidad de Al-Quds, que estaba en Khan Yunis, ha sido destruida el día antes de ayer. Entonces, como les decía, muchas de estas mezquitas o iglesias o universidades o centros educativos que sufrieron grandes daños también tenían bibliotecas importantes y algunos con manuscritos muy antiguos. Es importante entender que bibliotecas son repositorios culturales. Al destruirlos, se trata de romper la relación de un pueblo con su historia, con su tierra, y esto es lo que se llama un genocidio cultural. La biblioteca de la Gran Mezquita Omari tenía copias del Corán del siglo IX, biografías del profeta y libros antiguos de química, medicina, filosofía, teología, poesía, desde por lo menos el siglo X. De acuerdo al British Library and Dangerous Archives Program, la biblioteca de la Mezquita Omari es, y cito, tiene manuscritos únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Fin de la cita. Incluyendo manuscritos, por ejemplo, del siglo XIV, del poeta sufi Ibn Zoka y libros de jurisprudencias únicos. Aquí pueden ver uno de los manuscritos de un señor que se llamaba Muhammad ibn Ismail al-Bukhari del siglo IX. Aquí de nuevo tienen imágenes de la mezquita omarí. Arriba son los daños que em, por el ejército israelí en el 2014. Y abajo había todo un programa de preservación de los manuscritos después de lo que pasó en el 2014. Aquí también les puse que había 3 instancias grandes de pillaje y de destrucción. Primero, cuando Napoleón pasó por allá, y parte de los manuscritos están hoy en la Biblioteca Nacional de Francia. Los británicos, en el 1917, cuando destruyeron gran parte de la mezquita, y de nuevo, durante la ocupación sionista, en particular, durante todas estas olas de combate y de violencia militar, que en 65, 7, perdón, 93, 2012, 2014, que fue uno de los más fuertes, y hoy en día es su destrucción completa. Para que se den cuenta, aquí está la mezquita omarí antes, abajo, y la mezquita omarí después, arriba. Y hablaremos de la mezquita un poquito más adelante. La biblioteca, por ejemplo, otra biblioteca muy importante era la biblioteca del monasterio San Porfirio, que vamos a ver, que todavía guardaba unas joyas, en particular 62 manuscritos únicos, que gracias a Dios, cuyo proceso de digitalización se había acabado el año pasado. El monasterio era famoso por su biblioteca, pero también por los manuscritos antiguos que de todas maneras habían sido destruidos siglos atrás por los cruzados, así que quedaban solamente 62 manuscritos. Aquí los quería enseñar 2 centros que han sido totalmente destruidos. A la izquierda era el Centro Cultural de la Iglesia Ortodoxa, que tenía una biblioteca muy grande y que tenía también artefactos antiguos que no se guardaban en el monasterio. Como pueden ver, fue totalmente destruido. A la derecha era la Biblioteca Municipal de Gaza, también totalmente destruida. Eso era el Centro Cultural Rashad Shawa, muy bello, de hecho, adentro, muy moderno, con una escalera en caracol, con una luz que llegaba del techo, muy bonita, que tenía muchísimos libros, que tenía también un lugar para el arte fotográfico y el arte
el arte gráfico moderno, es decir, a través de computadora. Era un centro cultural muy famoso en el Medio Oriente. Ahora pasamos a museos. En Gaza había 4 importantes museos, de los cuales 2 se confirman con imágenes que fueron totalmente destruidos. Uno se trata del Museo de Rafah, destruido el 11 de octubre. Tenía piezas antiguas que incluían cerámica, monedas y más de la era de los cananeos, es decir, del año 2000 antes de Cristo, o sea, piezas que tenían más de 4000 años. Otro museo totalmente destruido fue el Museo Al-Qarara en Khan Yunis, que tenía una colección de más de 3000 objetos de la era de los cananeos también, y también de la era de bronce y de las civilizaciones que estaban en Gaza durante y después el siglo II antes de Cristo, es decir, la llegada de los romanos. De acuerdo a imágenes, solamente quedan piezas destruidas, ventanas y paredes rotas. El ejército había prevenido que iba a destruir el museo y dieron a sus encargados solamente 24 horas para sacar todo lo que pudieran. Sacaron lo que pudieron, lo que fue poco, porque también tenían ellos mismos que huir con sus familias de esta parte de Gaza. Otros museos más pequeños que fueron severamente dañados. Uno es el Madhaf Funduk o el Hotel Museo, que es Xar el Pasha, que era el Palacio del Pasha, que data del siglo XIII. Es muy famoso y tiene una historia increíble, siendo también un fuerte construido para defender Gaza de los cruzados y de los mongoles, y donde se hospedó Napoleón después de su derrota en Egipto, tratando de parar a los otomanos. Aquí pueden ver, eso era el interior del museo, del Palacio Pasha, con unas piezas, estas son de la era de Cananea, es decir, que tienen 4000 años. Ahora las mezquitas. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Gaza estima que por lo menos 104 mezquitas fueron severamente dañadas o destruidas en su totalidad. Entre ellas, nada más voy a citar algunas. Empezaré, por supuesto, con la famosa Gran Mezquita de Gaza o la Mezquita Omari, que tenía, además de una biblioteca extraordinaria, como lo mencioné antes, ah, una arquitectura muy famosa por la mezcla de varias civilizaciones islámicas. Es, Esto, hay que decirlo, es solamente lo último en una serie de destrucciones y reconstrucciones desde por lo menos el siglo XII antes de Cristo. Así que les voy a dar una pequeña historia de la mezquita, si me permite. La mezquita fue construida en el siglo VII sobre el sitio de un templo filisteo del siglo XII antes de Cristo, que fue transformado en una iglesia bizantina en el siglo V y después abandonada. La mezquita fue destruida en parte después de un terremoto en el siglo XI y de nuevo por los cruzados en el siglo XII, que la convirtieron en una iglesia. En el siglo XIII fue bastante turbulente para la mezquita, fue restaurada como mezquita, destruida por los mongoles, reconstruida por los mamelucos y de nuevo destruida por un terremoto al final del siglo. Los otomanos reconstruyeron la mezquita en el siglo XVI, respetando el estilo mameluco, aquí les pongo de nuevo, incluyendo el alminar y la forma de los arcos, como pueden ver abajo, y agregaron mármol, más que todo en las columnas que están adentro de la mezquita, y tiene 38 columnas, y agregaron entonces mármol al puro estilo otomano. La mezquita tenía 4100 metros cuadrados y se quedó de pie en su sacralidad durante 400 años, hasta que bombardeos de las fuerzas británicas la dañaron severamente en 1917, y aquí tienen la foto a la izquierda, y en 1925 fue restaurada. Y de nuevo, ahora sí, fue destruida casi en su totalidad, como pueden ver en la foto a la derecha. Brevemente quiero mencionar 3 otras mezquitas destruidas. Las primeras 2 son las mezquitas Othman ibn Kashgar, que es la foto de arriba a la izquierda, y la mezquita Said al-Hashim, que es la foto abajo a la izquierda y la foto que tienen a la derecha, la foto grande. Estas 2
datan del siglo XII. Y las dos están en la ciudad misma de Gaza, en la parte antigua de la ciudad. Y se cree que están sepultados dos de los bisabuelos del profeta Mohammed. En particular, la de Sayyid al-Hashem. Se dice que era el bisabuelo del profeta, que era un comerciante, que se enfermó en camino de Damasco a Meca y allá falleció y allá lo sepultaron. Esta última mezquita, la de Said al-Hashem, fue destruida en parte también por los cruzados, entonces tiene una historia como las otras mezquitas, después renovada por los mamelucos de Egipto y más adelante embellecida por los otomanos. Tal y como la mezquita Omari fue severamente dañada por bombardeos británicos en 1917 y renovada. En octubre, una o varias bombas sionistas causaron un incendio que la dañó, tumbando su techo y sus paredes. Y finalmente, la mezquita Khatib el-Waliya fue destruida. Es la que ven el alminar a la derecha. Es una mezquita muy especial, situada junto a la iglesia de San Porfirio, de la cual hablaré enseguida. Si ven las fotos, como ven esta, parecería que una se recarga en contra de la otra, como si eran amigas, como si juntas nos dicen que seguirán pasa lo que pasa. Las dos, desgraciadamente, es decir, el monasterio y la mezquita, fueron severamente dañadas por los bombardeos sionistas. Otras de las mezquitas, y así seré muy breve, es la mezquita El Hassanain, que era una mezquita muy grande, muy cerca del puerto de Gaza, que como pueden ver a la izquierda totalmente destruida y tumbada. Y ahora sí pasamos a las iglesias y los monasterios. Por lo menos 4 importantes iglesias fueron severamente dañadas en los bombardeos. Se tratan de la iglesia Santo Porfirio, de la cual hablaré más enseguida, y de 3 otras. Primero, lo siento mucho. Primero quiero hablarles del monasterio Santo Hilario, que aquí lo tenemos, que está en la aldea de Nuseirat, perdón, que data del año 340, conocida como Tel Amr. Fue restaurada en los años 90. Se dice que Santo Hilario, el fundador mismo de la vida monástica, se retiró de la vida activa justamente en este lugar. Durante siglos, ha sido un lugar donde los cristianos que buscaban serenidad y silencio podían retirarse y, de hecho, fue uno de los monasterios más grandes y prestigiosos del Medio Oriente, con una área de más de 10 hectáreas, con 5 iglesias, un bautistero y viejos baños, todos con mosaicos. Toda la estructura fue severamente dañada por los bombardeos y el estado de los mosaicos es desconocido. Aquí lo que los que les estoy enseñando, como pueden ver, es todo el trabajo de restauración que han ido desde por lo menos los años 90, con una parte techada. Y ven señoras que están poco a poco limpiando los mosaicos y las piezas que encontraron para poder preservarlas. No se sabe lo que ha pasado en este lugar, pero se sabe que sí hubo bombardeos en este sitio mismo. Otra iglesia que fue severamente dañada es la iglesia de la familia Sagrada, que es reciente porque fue construida en 1974. Es la única iglesia romana católica de Gaza, ya que las otras son todas ortodoxas. La iglesia sigue en parte en pie, pero sus instalaciones eléctricas y de agua fueron destruidas y así ya no pudo quedarse como un lugar de refugio para muchas de las familias cristianas y musulmanas que se habían refugiado en su recinto. La foto que ven abajo a la derecha es la parte del convento de la iglesia que eso sí, fue totalmente destruido. Quiero entonces, si me permiten, regresar a esta famosa iglesia o monasterio griego ortodoxo de San Porfirio, que es realmente una joya. Su historia misma refleja la historia de la región, severamente dañada recientemente por el bombardeo de las fuerzas de ocupación sionista. Aquí tienen las fotos. Y la fecha exacta fue el 19 de octubre del 2023. Una parte del muro se colapsó y varios edificios del conjunto fueron obliterados.
De los 450 a 500 niños, mujeres, ancianos y enfermos, cristianos y musulmanes atrapados bajo los escombros, murieron 18 personas. Unas 50 fueron heridas. El ejército sionista confirmó su responsabilidad. Argumentó que era un centro de comando Hamas. La iglesia, perdón, siempre ha sido un refugio en los últimos 75 años y también el blanco de bombardeos. Uno de los episodios recientes más sangrientos fue en el 2014, cuando unos 100 de los 2.500 palestinos que se habían refugiado en el conjunto murieron a causa de un bombardeo directo sionista. Ahora un poco de la historia de la iglesia, si me permiten. La iglesia es conocida en árabe como Kanisat al-Qadis Burfirios, es decir, Kanisa es iglesia, el Qadis santo, Burfirios, Porfirio. Es una de las iglesias más antiguas del mundo, junto con las de Dura Europus en Siria, de Aqaba en Jordania y el monasterio Tadeo, conocido también como Caracalisa, en Irán. La primera construcción data del año 425. Está dedicada a Santo Porfirio, un obispo erudito de Gaza, cuya tumba está en la iglesia. Los cruzados la ampliaron durante el siglo XII, transformándola en una iglesia católica. Volvió a ser griega ortodoxa después de su expulsión de la región. Tienen que saber que los cruzados fueron brutales de igual manera en contra de los musulmanes, judíos y cristianos no católicos. En 1956, la iglesia fue totalmente renovada después de varios temblores. Tiene un estilo arquitectónico típico de las iglesias ortodoxas, con su forma rectangular elongada, que se acaba en un medio domo, una decoración, como pueden ver, con un fondo azul, que data de la renovación del 1856, entonces del siglo XIX, y tiene antiguos iconos alineados frente al altar. Lo extraordinario, al igual que en todas las iglesias ortodoxas, es que el espacio mismo activa todos los sentidos, por los efectos de luz, en cómo entra y cómo se refleja en lo dorado de los iconos, por los cantos, por el aroma del incienso y, claro, por el movimiento de los obispos con sus largos vestidos. La liturgia en una iglesia ortodoxa expresa realmente gracia y belleza. Y la foto que tienen a la derecha fue tomada en abril del año 2023 durante la misa de Pascua. Eso hay algunos. Y lo que quiero hacer ahora es pasar a los sitios arqueológicos e históricos. Seré breve. Quiero empezar primero con este famoso antiguo puerto de Gaza, que data del siglo IX antes de Cristo, es decir, de la cultura micenea, que era una importante civilización que abarcaba casi toda la costa del Mediterráneo, desde lo que es hoy Gaza hasta Turquía y Grecia. Se conocía en tiempos romanos o antiguos, este puerto de Gaza, se conocía entonces con varios nombres: Balajía, y después fue Tida, y después Antedón, que es el nombre que le dieron los griegos. La parte a la derecha es una foto reciente donde pueden ver que fue destruido, bueno, varias casas atrás, pero también parte del puerto o de lo que quedaba de este puerto del siglo IX antes de Cristo. Otro lugar importante es la necrópolis romana de Ard el-Muharbin. Dar el-Muharbin se encontraron justamente, es interesante saberlo, en julio del 2022. Se encontraron más de 125 sarcófagos. Esta necrópolis fue usada durante los años entre el año 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Se sabe que el ejército sionista bombardeó toda la área con armas de fósforo blanco y no se sabe, y que como ustedes saben son quemadoras, pero no se sabe cuál fue el extenso de los daños. Otro edificio, artefactos que les quería enseñar son estas cerámicas de la edad de bronce de Tel Sultán. No tengo fotos de Tel Sultán, pero que era una área
que era una ciudad fortificada que databa de por lo menos 2000 antes de Cristo, y vamos a ver otra similar que se llama Tel Ajul. Pero estos son algunos de los objetos que se guardaban de este lugar de Tel Sultán. A la izquierda es una foto que se tomó no sé, al año pasado, creo, o hace 2 o 3 años, que era todo un programa de restauración y de clasificación de todos los objetos. A la derecha es una foto que fue, no, más bien es un TikTok que sale de los soldados israelíes del 21 de enero del 2024, donde dicen que encontraron, y como pueden ver, lo que me sorprendió es exactamente el mismo lugar, ¿no? La misma columna, pueden ver los mismos artefactos, la misma cerámica, con los soldados israelíes atrás, y dicen que han encontrado esta cosa maravillosa. Y algunos de los objetos, el ministro de Cultura de Israel, tomó una serie de videos que puso en Instagram y que después tuvo que bajar. Estos videos enseñan algunos de estos artefactos en la Knesset, en el Parlamento israelí. Y después lo tuvo que bajar, porque eso es obviamente en contra del derecho internacional por haber robado artefactos antiguos en tiempos de guerra. Entonces, para que vean. Y aquí el texto dice, ay, buena semana, el director o el deputy director de las autoridades de antigüedad de Israel se fue rápidamente a Gaza para ver este lugar lleno de antigüedades. Y gracias al guerrero Moshe Agami. Ah, Otro lugar que me parece de lo más, mm, ¿cómo decirles? Culturalmente muy, muy importante en Gaza, que también fue en gran parte destruido. Y eso se trata del maravilloso Hammam Samarra, que es un baño de los samaritanos, que data del siglo I antes de Cristo. Fue renovado varias veces, todavía estaba en uso, como pueden ver la foto arriba a la derecha, y fue totalmente, totalmente destruido por unos bombardeos. Era un edificio muy bonito y además tenía un restaurante al lado, un café, una biblioteca, que explicaba la historia de este baño samaritano. Este es Tel Ajul, y Tel Ajul es uno de estos sitios, de nuevo, muy antiguos, que era un fuerte muy antiguo. La mayoría de las piezas la robaron los británicos en 1917 y se encuentran hoy en el British Museum, las piezas de oro que pueden ver, y la pieza a la derecha está en un museo en Israel. Simplemente para que se den cuenta de la extensión de lo que estamos hablando. Otro lugar que fue casi totalmente obliterado es Algezaría, que es el mercado de oro. Algezaría en casi todas las viejas ciudades árabes hay un lugar dentro del mercado antiguo que se llama Algezaría, que es donde se vendía el oro. Hoy en día no necesariamente se vende el oro, pero ha guardado este nombre. Este data del tiempo de los otomanos, entonces el siglo XIV, XV, y fue en su gran parte destruido. Para concluir, ¿cómo puedo realmente concluir un episodio dedicado a la destrucción? Ah, y habría muchos otros lugares que citar. ¿Cómo comparar? Me podrían preguntar, obviamente, la destrucción de edificios con la muerte de más de 30.000 hombres, mujeres y niños, de los cuales casi 8.000 siguen bajo escombros. ¿Cómo hablar de piedras cuando más de 2 millones de palestinos viven bajo bombardeos constantes, sin comida, ni agua potable, ni atención médica, ni techo? Y tendrían razón. Decidí hablarles de piedras porque, como lo escribí una vez en la cuenta Instagram de Historia del Arte con Kenza, piedras no son solamente piedras. Algunas crean espacios sagrados, llenos de luz y de oraciones. Y aquí les pongo una foto del Riyad Al Alami, que es el Centro de Herencia Cultural Palestina,
que era en una muy antigua casa de casi 450 años, en la aldea de Daraj, en la parte vieja de la ciudad de Gaza, que fue totalmente destruida, que es una manera realmente de destruir, nada más por el nombre del edificio, la herencia cultural palestina. Si han viajado al Medio Oriente o Asia Central, habrían encontrado tales espacios y habrían notado que muchos fueron destrozados y reconstruidos a lo largo de los siglos, perdón. Aquí hay una lección, creo, para todos nosotros. En la destrucción entendemos que Dios no puede ser confinado a paredes porque reside en el espacio consciente del creyente, de acuerdo al Corán. Con la historia, como la historia nos enseña, todas estas destrucciones no representan una derrota. Los alminares de las mezquitas se levantarán otra vez y el llamado a la oración se cantará. Luz iluminará el espacio de sus iglesias y monasterios, y los creyentes palestinos se juntarán otra vez para alabar al que no puede ser confinado, y estaremos presentes para acompañarlos. Muchas gracias.